Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos con la receta del primer año dentro de la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 31 de julio. Por estos días se cumple un año de la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño y durante estos 12 meses ha habido una reconfiguración de los poderes de quienes le hablan al oído al mandatario. Primero fue el ex senador y hoy ministro Mauricio Liscano, quien armó la reorganizada de la Casa de Nariño. Ese puesto se lo quitó la politóloga Laura Sarabia, quien fue un puente clave entre políticos, ministros y el presidente. Y quien asume su rol cuando ella cae en desgracia es el político verde Carlos Ramón González. El punto acá no es quién está, sino quién irradia el poder del presidente, en palabras de alguien de adentro. Hoy veremos cómo ha cambiado ese poder, quién tiene la batuta hoy y qué significa para el tejemaneje del presidente con sus aliados. Juan Manuel Flores vive espiritualmente en la Casa de Nariño para reportarnos el día a día de Petro. Bienvenido de vuelta. Hola Tati, ¿qué tal? Aquí en Cuerpo y Presencia. ¿Cómo fue ese inicio del poder adentro de Palacio, que siempre es un poder más o menos invisible, pero que resulta clave con todos los presidentes? Sí, primero hay que ubicarnos espacialmente, porque es una disputa muy sutil y que se libra en el mismo piso de la Casa de Nariño en el que está la oficina del presidente, que es el piso 3. Al fondo está el despacho del presidente y antes hay dos oficinas muy grandes, una al frente de la otra, pero una queda más cerca de la del presidente, en este caso de Petro. Tú lo sabes muy bien. Y aunque parezca una bobada, a la gente que trabaja en Palacio eso le importa mucho. Un resto, sí. Y antes, al principio, estas dos oficinas las ocupaban Mauricio Liscano, que era el director del DAPRE, como mencionaste, y Laura Sarabia, que manejaba la agenda de Petro. Y los primeros días, después del 7 de agosto de 2022, hubo una pequeña puja en la que Liscano le dice, oye, déjame esta oficina. Y Laura le dice, no, esta es la mía. Y entonces Laura se queda en la oficina conectada con la del presidente. Liscano queda en la otra. Luego Liscano se va, pasa al Ministerio de las TIC. Y cuando Laura Sarabia cae en desgracia, hace 2 meses, esa oficina Petro la mantiene vacía por un mes. Simbólico. A Petro le dio duro que Laura renunciara. ¿Qué cambió cuando ella se va por todo el escándalo de las investigaciones por supuestas chuzadas y una posible extralimitación de sus funciones? Sí, a Petro le dio durísimo y es interesante porque no conocía a Laura Sarabia hace tanto, la conoció en la campaña, pero en la campaña se volvió pues muy eficiente en el manejo de la agenda, de las plazas públicas que hacía Petro en ese momento y en el gobierno también. Le llevaba el día a día y justamente a Petro le cuesta estar conectado con el día a día, con esas cosas más operativas. Sí. Entonces puso mucha confianza en ella. Y cuando ella se va hubo una disputa no declarada en Palacio por acercarse al presidente, que es una disputa curiosa porque no es de recursos en sí, pues de presupuesto, de manejo de presupuesto, ni de funciones, sino, en palabras de la gente que está allá, literalmente estar en la mesa del lado cuando llega el momento de tomar una decisión. Y entonces la disputa la dieron Carlos Ramón González, al que Petro ya había nombrado en el DAPRE en mayo, Vladimir Fernández, que es el secretario jurídico de la presidencia, y Augusto Rodríguez, que es el director de la Unidad Nacional de Protección, pero de los tres es el que ha trabajado más tiempo con Petro, porque era sus ojos en la alcaldía de Bogotá y antes estuvo en la UTL cuando Petro era congresista y lo ayudó a investigar la parapolítica. El caso es que Augusto salió de la puja muy pronto porque su cargo no tiene que ver con el día a día de la Casa de Nariño y quedaron Carlos Ramón y Vladimir. Y al final se impuso Carlos Ramón González, que es ex compañero de Petro en el M19, lo que le da la confianza del presidente y además es cofundador del partido Alianza Verde, entonces le ayuda también con un manejo político que Petro está necesitando. Y acá un datazo, y es que hace un mes, cuando contamos que Petro mantuvo vacía la oficina de Laura Sarabia, Carlos Ramón leyó la nota, se movió y la ocupó. Mira. Entonces hoy él ocupa las dos oficinas y se mueve entre las dos, es prácticamente el dueño del tercer piso. Detengámonos en Carlos Ramón porque ya ha sido invitado en estos huevos. ¿Qué cambios has visto en la filigrana de Palacio, además de no pagar arriendo en el tercer piso? Y en esa relación que dices, Petro necesita tener con el Congreso que queda a una cuadra de la Casa de Nariño. Bueno, primero está la experiencia. A diferencia de Laura Sarabia, Carlos Ramón González sí es un político y prometió tener un manejo que no demostró Mauricio Liscano en ese mismo cargo cuando estuvo, pese a que Liscano fue presidente del Senado. Entonces Carlos Ramón González cumple muchos de los roles que tenía Sarabia, pero con un matiz más político, y llevó a su propia gente a ese tercer piso del que ahora es dueño. ¿A quiénes? Son fundamentalmente dos: Samira González y Luzaida Gómez. Empecemos con Samira. Samira es la directora administrativa y financiera del Departamento Administrativo de la Presidencia. Y antes fue por muchos años
la directora administrativa del Partido Verde, mano derecha de Carlos Ramón González. Entonces ella se encarga de todos los temas de contratación, de logística, de los traslados del presidente y la vicepresidenta. Y bueno, el DAPRE maneja un presupuesto de 6 billones de pesos, entonces es un puesto importante. Y por el otro lado está Luzaida Gómez, que es una periodista que fue editora política de Red Más, sí, que también trabajó en el Partido Verde un tiempo en temas estratégicos de comunicaciones, pero oficialmente lo que hace es manejar la agenda, digamos desde una línea más operativa. Laura Sarabia manejaba la línea estratégica de la agenda, a dónde debería ir el presidente, y también la operativa, cómo hago para que llegue allá. Claro. Con Luzaida y con Carlos Ramón un poco se dividen esas funciones. Pero esos cambios de Carlos Ramón frente a Laura Sarabia también implican que hay otra relación con los políticos. Alguien del gobierno nos dijo que como Laura no tenía partido, no era política, digamos, de tradición, tenía muchas restricciones para llegar al presidente, pero eran restricciones que aplicaban para todos los sectores. Con Carlos Ramón, en cambio, hay preferencias. Los políticos más cercanos a él, de su línea en el partido, tienen más entrada a Palacio y nos hablaron muy bien de un Palacio muy abierto. Claro. Y los que tienen diferencias con Carlos Ramón o no están en su radar, no le interesan, digamos, en su agenda política, pues tienen o menos entrada o la misma que tenían con Laura, o sea, muy poco. Pero ser secretario general tampoco es un cargo infalible, porque estando Carlos Ramón González en el Senado, el mismo 20 de julio, el gobierno no pudo poner a quien impulsó en la presidencia del Senado, que era la congresista Angélica Lozano. Además, porque el que ganó otro verde es cercano a Carlos Ramón, que es Iván Name. Pero oficialmente la culpa de eso internamente se la echaron al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a la bancada en Senado del Pacto Histórico, Alex López, María José Pizarro. Hemos visto esos límites, sí, en el poder de Carlos Ramón también, en que él ofreció el cargo de ministro de Minas a Fernando Vargas, de Santander, un poco para sacarlo de la competencia de la gobernación y dejarle el camino despejado a Rodolfo Hernández, que es el candidato, digamos, su apuesta en las elecciones regionales. Pero al final el ministro de Minas no terminó siendo Fernando Vargas, sino que fue Andrés Camacho. Entonces esto mostró un poco los límites de su poder. Su cercanía con Petro le da margen para hablar en su nombre afuera y prometer cosas, pero no el suficiente como para nombrar el gabinete o ponerlo él. Juan Manuel, al final, la foto de la actual Casa de Nariño y del gabinete va a ser la misma foto que vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, porque un hito suele ser que al cumplirse el primer año, el presidente cambia el gabinete. La cosa con Petro es que se adelantó a los hitos, hizo 3. Ya lleva 11 cambios de ministros en 3 tandas. La primera con la crisis de la reforma a la salud, en la que salió Alejandro Gaviria y otros cuantos. La segunda fue la ruptura de la coalición en abril, a finales de abril, en el que salió este sector de Ocampo, Cecilia López, digamos más de centro. Y hace poco salió Irene Vélez, la ministra de Minas, ella sí sola, en medio de un escándalo, digamos como por posible nepotismo, pero también por temas de gestión cuando ya se acerca el 7 de agosto y la evaluación de, bueno, qué se ha hecho en transición energética, qué se ha hecho en los distintos ministerios. Petro ha dicho, y lo dijo hace poco en su última entrevista, que todos los ministros son provisionales, que todos siempre están en evaluación. Y él es un jefe muy exigente internamente, pero también algo arbitrario, que cualquier día se despierta y le parece que un ministro no ha hecho nada y decide sacarlo. Pues para eso es presidente. Exactamente. La semana pasada dijo que tuvo todo el gabinete hasta las 5 de la mañana revisando el presupuesto, pero a la vez que es estricto, es poco conectado con ese día a día que le ayuda a medir la gestión. Eso lo hacía sobre todo Laura Sarabia. Entonces se mide mucho si un ministro sigue o no por las percepciones que tiene él y no tanto por una medición continua, sistemática de qué están haciendo. Ahí los más amenazados serían el canciller Leiva, también Luis Fernando Velasco por el manejo del Congreso del que hemos hablado, y Catalina Velasco, la de vivienda, porque ha hecho bastantes promesas en temas de agua potable, de políticas de vivienda que llegando al año aún no se han visto materializadas. Entonces esa provisionalidad aplica incluso para Carlos Ramón González, así hoy sea el dueño del piso. En palabras de lo que me dijo alguien que ha visto esa influencia de Carlos Ramón en estas semanas, es como hoy en el Palacio hay banderas verdes, pero cualquier día Petro se levanta y cambia el color de la casa. Pues para eso es presidente. Juan Manuel, muchas gracias por pasar por acá. Muchísimas gracias a ti. Esta semana vamos a estar muy pendientes de las rendiciones de cuentas del primer año del presidente y del arranque de la campaña por fin para las regionales tras el cierre de las inscripciones. Todo esto y más en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Diego Quintero y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.